Hola, bienvenidos a la unidad 2 del curso de endomarketing. En este curso, particularmente, hemos arrancado con los conceptos básicos del endomarketing y ahora, en la unidad 2, nos adentraremos un poquito en el concepto de la motivación, particularmente en el enfoque al endocliente, es decir, al colaborador interno y a la persona que prácticamente y básicamente es la esencia de la campaña y el desarrollo de la estrategia del endomarketing. Daremos especial énfasis al concepto de la motivación como tal y a una ecuación conductual que nos permite evaluar un poco el patrón de conducta de la persona, tanto de manera individual como de manera grupal. Primeramente, y en aras de poder definir claramente estas escalas y estas métricas de medición de lo que es la conducta del colaborador interno, entendamos también del endocliente, es necesario definir el concepto de motivación y neuromotivación. La motivación usualmente hemos escuchado que es asociada al concepto de la emoción y que la motivación tiene que ver con sentirse bien y con estar alegre y contento con algo. Eso no necesariamente es así. Si nos vamos directamente a la raíz etimológica de la palabra, motivación se deriva de dos conceptos básicos, motivus, actio. Motivus tiene una raíz que quiere decir moverse, es decir, moverse hacia, y actio viene de acción, lo cual implica que la motivación es más allá de una emoción como tal, es un ciclo de conducta, es decir, es un elemento cíclico. Inicia con un deseo, genera una acción humana y tiene que terminar con el alcance de ese deseo original. Es cíclica porque una vez que el deseo original se alcanza, la persona vuelve a arrancar un ciclo motivacional. Ergo, no es tan correcto decir que la motivación es sostenible en el tiempo, sino que la motivación es cíclica y vuelve a arrancar dependiendo del deseo que la persona quiera tener. Es una conducta asociada a la parte de expectativa-acción. Esto es muy importante porque vamos a ver que la motivación se basa en un circuito que posteriormente analizaremos y que básicamente termina con el alcance de esta situación original. En caso de no alcanzar ese deseo original, pues no podríamos hablar de una motivación, estaríamos hablando de una motivación inconclusa que incluso podría llevar a un tema de depresión o un tema de desánimo. A nivel de neuromotivación, el concepto neuro tiene relevancia desde el punto de vista del cerebro y básicamente entender el comportamiento o la conducta que pasa en esta situación desde un punto de vista neural. La motivación inicia con la parte instintiva. Habrán escuchado en algunos lugares que se le llama erróneamente cerebro reptiliano, el nombre correcto es sistema instintivo, y básicamente se asocia a un concepto que en neurociencia se conoce como el bulbo raquídeo, que es toda la parte básica del cerebro, es decir, la parte que controla los impulsos básicos. Posteriormente se asocia a la parte límbica o el sistema límbico cerebral, que es el sistema emocional, y finalmente la motivación termina en el lóbulo frontal, que más o menos controla lo que es la racionalidad, la decisión, la toma de decisiones y la ponderación en una decisión final. Si analizamos el concepto de neuromotivación, podríamos plantear la base fundamental de este circuito de conducta que en neurociencia, desde el punto de vista de conducta del consumidor, o bien en este caso de conducta del endocliente, lo basamos en el concepto del circuito DAS. El circuito DAS, por sus siglas, deseo, acción, satisfacción, también podemos asociarlo a los neurotransmisores que están directamente ligados a estas sensaciones o a estas acciones humanas. Dopamina, adrenalina, serotonina. La motivación siempre va a arrancar por un deseo que puede perfectamente ser instintivo, tener conceptos emocionales, y esto va a generar expectativa. La expectativa se asocia a lo que es la dopamina. Posteriormente a eso tenemos el movimiento, la acción humana, que la acción humana implica moverse hacia, y esto genera adrenalina. La adrenalina básicamente es esa aceleración, esa excitación de la persona. Y finalmente, para llamarse motivación y para completar el circuito DAS, tiene que terminar en satisfacción, lo cual generaría un neurotransmisor que entendemos como serotonina y que básicamente da un cierre al proceso y permite que la persona alcance su nivel máximo de motivación al haber obtenido el deseo que añoraba en primera instancia. A nivel de endomarketing esto es muy importante porque este deseo es basado en el endocliente, es decir, la persona, el colaborador a quien va dirigida la estrategia de endomarketing. Si analizamos el concepto un poco más gráfico, podemos ver cómo la motivación desde el punto de vista neural no inicia desde afuera, sino que básicamente arranca desde donde está el 1 y el 2, que pueden ver ahí, que básicamente es la parte instintiva del cerebro, asociado mucho, como les decía, al bulbo raquídeo, empieza a subir, es más o menos ascendente,
pasa por una parte muy importante que se conoce como el núcleo accumbens, que básicamente pondera lo que es recompensa versus trabajo, y la amígdala, que lo que hacen más o menos es generar emociones y generar estos neurotransmisores asociados a la parte emotiva. Pasa por el sistema límbico, que vendría siendo la parte 5, como pueden ver ahí en pantalla, y en el punto 6, que es la parte más interesante quizás, es donde la motivación llega al lóbulo frontal. El lóbulo frontal básicamente es el inhibidor, el que al fin y al cabo podría decir no, no lo haga, pero ya la información desde un punto de vista, y abro comillas, corrupta, cierro comillas, ha llegado al lóbulo frontal de forma que ya el lóbulo frontal no tiene esa capacidad inhibitoria. Por eso la motivación es tan fuerte, porque la motivación hace que la persona se mueva hacia ese deseo original. Fundamental entender entonces la motivación como un circuito de conducta y que en el caso del endomarketing se asocia a lo que el endocliente, es decir, el colaborador interno, la persona, el público meta, a quien va dirigida la campaña de endomarketing, desea dentro de la organización. Esto puede ser muy variado, puede ser estabilidad en el tiempo, puede ser reconocimiento, puede ser un tema de motivación interna estrictamente, puede ser un tema emocional, puede ser un tema de dinero, pero es enfocado en esa persona. Estamos hablando de motivación interna dentro de la organización, es decir, motivación hacia el endocliente, es decir, a la persona que está dentro de la empresa o organización. Al hablar de motivación y endomarketing es muy interesante analizarlo desde el punto de vista de su medición y de su gestión a nivel de endomarketing. La motivación, primeramente, entonces ya tenemos claros que es, por lo menos desde el punto de vista de esta rama de mercadeo, hacia el endocliente, es decir, entender cuál es la expectativa que esta persona tiene y que ese deseo dentro de la institución sea alcanzable. Esto es fundamental. Si el deseo no es alcanzable, estaríamos hablando de un añoro, pero no una motivación, porque la motivación necesita, por su misma definición, poder ser alcanzable. La escala que utilizamos a nivel motivacional es, curiosamente, como más adelante veremos, la misma escala que se utiliza a nivel emocional, aunque no necesariamente la motivación se asocia totalmente a un tema emocional. La motivación requiere esa acción, esa satisfacción, mientras que la emoción es estrictamente un tema de carácter de neurotransmisores, donde básicamente las emociones salen a flor de piel. La escala de 1 a 10 se puede usar fraccionada, por ejemplo 1.2, 1.3, 1.5, donde 10 es el mayor y 1 es el menor. Es decir, una persona con una escala de 10 implicaría que está totalmente motivada y comprometida, mientras que una persona con 1 implicaría que no tiene motivación alguna para procesos dentro de la institución. A falta de una herramienta biométrica, entiéndase, por ejemplo, una respuesta galvánica o un encefalograma que nos permitan ver datos más neuroconductuales reales, el criterio que se utiliza es un criterio de doble medición. ¿Qué quiere decir esto? Una motivación interna, que básicamente es lo que la persona contesta a una pregunta directa: ¿qué tan motivado está usted de 1 a 10? Y una motivación externa que va a ser asignada por un observador. Este observador tiene que tener las capacidades de poder analizar bien a la persona y poder dar una nota de la manera más objetiva. Igual daría esta calificación de 1 a 10 y al fin y al cabo el dato de motivación que vamos a utilizar básicamente va a ser un promedio entre la motivación interna y externa. Podríamos tener un tercer criterio incluso, entre más criterios tengamos, pues más exacto se vuelve el promedio de motivación. La motivación la veremos también de manera porcentual, pues básicamente aplicaríamos la fórmula donde tomamos la escala motivacional promedio entre la interna y la externa, o sea, la asignada por el colaborador y la asignada por el observador, dividimos entre 10, que es la nota máxima, y multiplicamos por 100. Se define como parámetro mínimo, por lo menos desde el punto de vista de endomarketing, de un 75 a un 80, particularmente el 80, porque el 80, si lo analizamos, son 4/5 partes. Entonces estaríamos hablando de una aceptación bastante buena desde un punto de vista de motivación para endoclientes. Una vez que entendemos esto, podemos también avanzar al tema de lo que es la ecuación conductual. La ecuación conductual básicamente nos permite evaluar, en este caso particular, desde un punto de vista de un colaborador interno o un grupo de colaboradores internos, entendamos los endoclientes, temas ligados a la emoción y la racionalidad. La emoción, en este caso, sí estaríamos hablando de emoción estrictamente ligada a los neurotransmisores, tales como la dopamina, la adrenalina, serotonina, algunos otros, incluso como la oxitocina, que tiene que ver con el apego e incluso el miedo, y mucho con la parte de impulso. El concepto de emoción se asocia al sistema límbico cerebral, que básicamente no controla la razón, sino que controla esa emoción humana y ese concepto de generar impulsos o actuaciones meramente emotivas. Su escala, como les decía, va a ser de 1 a 10, igual que la motivación,
pero no confundamos motivación con emoción. La emoción no necesariamente implica una acción. La motivación necesariamente y forzosamente, para llamarse motivación, requiere esa acción y esa consecución del deseo original. La racionalidad, por otra parte, tiene funcionamiento en el neocórtex. El neocórtex estaría como en la parte exterior del cerebro, que es realmente lo que en esencia nos hace seres pensantes, y aquí donde generamos la capacidad de raciocinio, de análisis, de pensamiento complejo, se asocia mucho a la sinapsis, que no es otra cosa que el espacio y la conexión entre neuronas. La racionalidad o el pensamiento complejo tiene una escala de 1 a 5, donde básicamente el 5 es el mayor, el 1 es el menor, y implica qué tanto razonamiento se le da a un proceso, qué tanto análisis se le presta a un proceso. Una vez que tenemos ambos, podemos irnos directamente al concepto de la racionalidad real. Si bien es cierto la racionalidad, ya tenemos por un lado la emoción y por un lado la racionalidad, podemos convertir ambas en porcentajes. La emoción tomaríamos el resultado y lo dividiríamos entre 10, que es la nota máxima, mientras que en el caso de la racionalidad tomamos el resultado, lo dividimos entre 5. Nuevamente, en ambos casos usamos un criterio de doble medición, que es muy importante, interno y externo, es decir, una que contesta el colaborador y otra que el observador asigna. Procedemos entonces al cálculo de la racionalidad real, que no es otra cosa que tomar la racionalidad real porcentual, una vez que la convertimos en porcentaje, y la multiplicamos por 1 menos la emoción porcentual. Es muy importante esa emoción ahí por nomenclatura. Es importante señalar que es porcentual. Una vez que tenemos esto, vamos a tener entonces la emoción, vamos a tener la racionalidad real y la ecuación conductual como tal debe sumar 100%. Entonces, lo que nos falte para llegar a ese 100% lo vamos a determinar o a denominar como el factor desconocido. Es importante también señalar que esta ecuación conductual puede ser individual o podemos generar varias ecuaciones conductuales y hacer un promedio para determinar cuál es el patrón de conducta de nuestros endoclientes. La ecuación conductual vamos a requerir estas fórmulas. Estos ejemplos y el detalle un poco más a fondo lo pueden también consultar en el material de la semana y en la práctica de la semana, donde podrán ver ejemplos desarrollados paso a paso. La emoción, como ven arriba, básicamente la emoción porcentual, tomamos la emoción interna y la externa, la dividimos entre 2 y multiplicamos por 100. Es un promedio de ambas y lo convertimos en porcentaje. Hacemos lo mismo con la racionalidad. La interna es la dada por el cliente, en este caso el endocliente, y la racionalidad externa la asignada por el observador, que perfectamente podría ser un coordinador, un líder de campaña. Tomamos la racionalidad real, tomamos la racionalidad porcentual, eso es muy importante, y la multiplicamos por 1 menos la emoción porcentual, una vez que las tenemos ahí en porcentaje. Para el factor desconocido tomamos 1, que sería 100, y le restamos básicamente la emoción porcentual y la racionalidad real porcentual. Recuerden que la ecuación debe sumarme 100. A veces por decimales, a la hora de redondear se pasa a 101, pero eso es meramente decimales. Abajo tienen la ecuación, emoción porcentual, racionalidad real y factor desconocido, que también sería un elemento que se da en términos porcentuales. El resultado debe dar 100%, como les comentaba. Por acá tendríamos primeramente un ejemplo de lo que es la motivación porcentual. Esto todavía no tiene relación con lo que sería la ecuación, que también ya la vamos a analizar. Pueden observar cómo tenemos una motivación interna y externa. La interna fue la respuesta que dio el colaborador y la externa fue la que asignó el observador. Se obtiene un promedio, abajo pueden ver el cálculo para el colaborador A, y básicamente tomamos ese 6.7 y lo dividimos entre 10, multiplicamos por 100 para obtener resultados motivacionales. En este caso, partiendo del principio que 80 sería lo ideal, claramente tendríamos un problema de motivación, particularmente el colaborador C. Habría que trabajar un poco más e indagar un poco más para ver cuál es su razón de no poder estar motivado. Si quisiéramos ver una motivación porcentual promedio, pues básicamente tomaríamos los porcentajes que están en la última columna, en este caso los sumaríamos y dividiríamos entre 4, pues tenemos 4 colaboradores. Ahora bien, para efectos de la ecuación conductual, vamos a trabajar los mismos 4 colaboradores, pero con datos diferentes. Aquí partimos ya de la emoción promedio, es decir, ya teníamos 2 emociones, hicimos el promedio, llegamos a 7.25 para el colaborador A, y hacemos lo mismo con la racionalidad promedio, es decir, tomamos la interna y la externa, hacemos un promedio y llegamos a 4. Las fórmulas las pueden ver en el medio de la diapositiva. La racionalidad porcentual, pues básicamente tomamos 4, que fue el resultado entre 5 por 100. La emoción tomamos 7.25 entre 10 por 100, ahí está redondeado. Y empezamos a aplicar entonces la ecuación. Racionalidad real, tomamos la racionalidad
porcentual, que era 80, y multiplicamos por 1 menos 73%. Eso me daría una racionalidad de 22% de manera real. ¿Por qué le decimos racionalidad real? Porque estamos eliminando el elemento emotivo de la parte racional. Partimos del principio de que la emoción es un poco más fuerte a nivel de conducta humana dentro de la persona, ergo es necesario eliminarla de la parte racional. Ya con esto podemos entonces precisar el factor desconocido, como pueden ver es 1 menos la emoción porcentual menos la racionalidad real. Si sumamos 73, 22 y 6, pueden ver que se pasa en un 1%, pero eso es básicamente temas de decimales. Eso que está en negrita, la emoción porcentual, la racionalidad real y el factor desconocido, básicamente serían las ecuaciones. Aquí podríamos analizar que el cliente C es el más emocional y el cliente A es el más racional. Sin embargo, del cliente A es el que más temas desconozco y podría indagar un poquito más en él. Si quisiera hacer un promedio, pues básicamente tomo un promedio de la emoción, donde sumaría los 4 porcentajes, dividido entre 4, hago lo mismo para la racionalidad real y hago lo mismo para el factor desconocido. Y tendría la ecuación conductual del grupo. No obstante, se recomienda, desde un punto de vista del endomarketing, trabajar siempre por colaborador separado, porque cada persona es diferente, cada elemento motivacional claramente va a ser diferente. La ecuación grupal promedio pues me permite analizar en líneas generales cómo está el grupo endoclientes, el grupo perfil meta de la campaña, y me puede dar un indicador muy interesante. Sin embargo, siempre se recomienda trabajar de manera individual. De esta forma estaríamos finalizando la unidad 2 del curso. Los invito a revisar el material, ver los videos de refuerzo, así como realizar la práctica de la semana donde pueden ver ejemplos de la ecuación conductual y de la motivación porcentual desarrollados paso a paso. Nos vemos en la unidad siguiente. Muchas gracias.